falta de, y me pasó esto. Que la gente cree like, porque es más fácil que la historia, de verdad. Entonces, crean 100 historias, ya estuvo. Le dice que lo escriba de tal forma. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya vamos a empezar la 1 y 5. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. eh, de Excel, ¿verdad? Hoy va a ser el último día. Hoy terminamos con los temas relacionados con Excel. Y recapitulando un poco el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos viendo herramientas tanto de gráficos, formatos de tabla, etcétera, entre todos los que vimos, ¿verdad? Hasta tablas dinámicas estuvimos viendo en temas que nosotros entendamos de manera general qué es cada una herramienta y cómo se utiliza, ¿verdad? En gran medida o en menor medida, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio. Y otra parte, ¿verdad? Por otro lado, Excel también, cuando hablamos de Excel, hablamos bastante de funciones y fórmulas. Hemos estado viendo un poco de eso, ¿verdad? Entonces también vamos a ver hoy, vamos a terminar de ver
algunas funciones, algunas fórmulas de Excel, ¿verdad? Para que podamos comprender algunas funciones básicas y cómo estas se utilizan, ¿verdad? Cómo es la sintaxis para crear nosotros los ejercicios y todo eso, ¿verdad? Entonces les voy a poder compartir pantalla ahorita, solo me esperan un segundo para que vayamos viéndolo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo ya tengo yo, como ustedes observan, yo ya tengo abierta la plantilla, ¿verdad? Ya sabemos que es una plantilla. Esta plantilla es diferente a la que hemos estado trabajando días anteriores. Si ustedes la quieren abrir o puedan abrirla, por ejemplo, se abre desde el inicio, ¿verdad? Aquí archivo y aquí vamos a encontrar las plantillas, ¿verdad? Si no está, escribimos el nombre. Entonces, en este caso es introducción a la fórmula y le dan clic ahí para que les pueda abrir en este caso la plantilla, ¿verdad? Entonces aquí donde nosotros vamos a entrar ya un poco más al mundo de cómo empezar a trabajar un poco con fórmulas, ¿verdad? Entonces introduciéndonos a ese mundo. Ya tenemos muchas nociones, ¿verdad? Porque hemos venido utilizando estos días más o menos la lógica de algunas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se acuerdan, una de las primeras que vimos eran las operaciones básicas, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, ustedes observan aquí en su lado izquierdo de su pantalla, hay 4 pasos, que está tanto en la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y nos dice aquí cómo hacer cada una de ellas, ¿verdad? Ya esto es más fácil porque nosotros, acordémonos que esto lo vimos, se recuerdan, ¿verdad? Días anteriores, estas 4 operaciones y cómo las hacíamos, cada una de ellas. Observen que ahí está explicado lo que yo les mencioné. Por ejemplo, el signo más, el signo menos, el signo que vamos a utilizar para multiplicar y el signo también que uno va a utilizar para dividir, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues esto ya lo hemos realizado anteriormente. Aquí en las casillas amarillas nos pide, ¿verdad?, que sumemos estos números para usar, que están en esta pequeña tabla que tenemos sombreada. Entonces, por ejemplo, si queremos suma, vamos a ver cuál es el primer paso para nosotros hacer uso de una fórmula. ¿Qué les había mencionado? Lo primero que vamos a escribir en la celda. Vamos a ver a alguien. Lo primero que vamos a escribir en la celda, nadie se acuerda. Al momento de nosotros introducir o usar una fórmula, esto como manera de repaso, ¿verdad? Porque ya lo hemos hecho. Habíamos mencionado que íbamos a introducir el signo de igual. En este caso, si queremos sumar el 1 más el 2, seleccionamos el 1, colocamos el más con el teclado y volvemos a seleccionar el 2. Y ahí está, ¿verdad? Igualmente, un repaso rápido, igual la resta. Escribimos, ¿verdad? El igual, que es la parte importante, no se nos olvide. Escribimos en este caso el 1, el signo de menos y el 2, ¿verdad? Nos da negativo porque estamos restando un valor menor. Igualmente la multiplicación, el signo de igual, el 1, ¿verdad? En este caso el asterisco por 2. Ya vemos que corroboramos con las respuestas que encontramos aquí, ¿verdad? Las que nos van resultando. Igualmente con la división, vamos a colocar el signo de igual. Vamos a dividir 1 entre 2. Y nos lanza exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Las operaciones que ya habíamos creado. Esto para introducirnos un poco. Ya ver un poco más adelante, pues esto ya lo vimos también, el tema de las manzanas. En cuanto a la suma, ¿verdad? Ya sabemos cómo sumar. En este caso solo introducimos la fórmula y sumamos, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en un tema anterior. Vamos a pasar al siguiente, que vendría siendo ya cómo utilizar nosotros los promedios en Excel, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una tabla, ya sea de un negocio o un emprendimiento, nosotros podemos sacar promedios de diferentes ejercicios, ¿verdad? En este caso nos presentan 4 diferentes tablas en el que se nos solicita colocar el promedio, ¿verdad?, de cada una de ellas. Entonces, en este caso,
Por ejemplo, si yo quiero colocar el promedio, acordémonos, ahí están los 3 pasos aquí, si no nos recordamos. O los que debemos seguir para utilizar esta herramienta. Siempre que nosotros vayamos a utilizar, en este caso, una función, una fórmula, vamos a colocar el igual. Y en este caso, como yo quiero utilizar la fórmula de promedio, voy a escribir promedio, ¿verdad? Ahí vamos a ver en la sección azul que va a estar la fórmula y yo la voy a elegir con un doble clic. Entonces aquí voy a seleccionar los datos que yo quiero promediar, que son estos 4 correspondientes a las ventas de las frutas. Vamos a dar enter y me lanza un 42.5, ¿verdad? 42.5 es el promedio de ventas de manzanas, en este caso de frutas, perdón, de esta tabla. Entonces, por ejemplo, igual el mismo procedimiento con aquí, promedio, igual promedio, vemos la opción aquí está aquí, la seleccionamos y seleccionamos las casillas que queremos promediar, ¿verdad? Los valores. Vamos a apretar enter y en el caso de la carnicería el promedio de las ventas es de 35, ¿verdad? Igualmente para utilizar el promedio acá, vamos igual repitiendo el proceso para que nos quede claro. Promedio, seleccionamos valores y nos lanza el promedio, ¿verdad? Si vemos qué fácil es, ¿verdad? Igual que suma, resta, multiplicación, división, promedio de la misma forma. Fácil de utilizarla, ¿verdad? Del igual y escribir la fórmula que vayamos a utilizar. Vamos a pasar a la siguiente herramienta que nos permite ver, ¿verdad? Los valores mínimos y también los valores máximos de una tabla o de cualquier cosa que nosotros tengamos, ¿verdad? Sin importar dentro del Excel. Entonces vamos a utilizarlo igualmente utilizando casi el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, aquí tenemos las mismas tablas, pero ahora vamos a utilizar distintas fórmulas, tanto la de mínimo y la de máximo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero saber el valor mínimo de toda esta tabla, yo vendría y colocar el igual y coloco mínimo, min de mínimo, ¿verdad? Del valor mínimo. Entonces aquí lo selecciono y coloco los datos a trabajar. Vamos a presionar enter y me dice que el valor mínimo es el número 20 y es correcto, ¿verdad? Si ustedes observan dentro de la tabla es el menor. Igualmente en la carnicería, ¿verdad? Vamos con el igual, vamos con el valor máximo. En este caso, como es máximo, vamos a escribir max, ¿verdad? De máximo. Entonces vamos a seleccionar máximo, los valores a trabajar y enter. Valor máximo me dice aquí que es 50. Entonces vemos que fácil es, ¿verdad? Aquí por ejemplo tengo un ejercicio, vamos a ver si lo encuentro por acá, donde nosotros vamos a ver en un ejercicio más grande cómo utilizar nosotros estas funciones tanto de mínimo como de máximo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes observan aquí, ¿verdad? Que aquí se me solicita, observen esta tabla, que hay tanto la tabla 1 de matrícula, tiene diferentes títulos, ¿verdad? Y observemos que es una tabla súper grande. Tiene 1978 datos dentro de esta tabla. Entonces, para mí sería muy difícil ir identificando una por una, ¿verdad? Una determinada pregunta, como esta. Por ejemplo, aquí se me solicita, si ustedes observan, vamos a resaltarlo, en la celda amarilla se me solicita que yo vea cuál es el mayor salario de todas estas personas. Entonces no voy a ir yo a ir uno por uno, ¿verdad? ¿Qué hago? Con las funciones me ubico en la sección de respuesta, coloco el signo de igual, como es mayor salario, ¿verdad? Entonces voy a escribir max, ¿verdad? De máximo, que aquí, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos. Y ahora vamos a ver los datos con que vamos a trabajar, que es los valores de salario. Entonces los vamos a seleccionar todos. Observemos que ya lo seleccioné toda esa columna referente a salario para integrarlo dentro de mi fórmula y vamos a colocar enter. Y aquí yo tengo ahora mi respuesta. Y es
$116,511 el mayor salario de todos estos empleados, ¿verdad? De esta empresa. Y aquí nos dice el menor salario. El menor salario lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a escribir mínimo, de mínimo. Y vamos a ver igual, ¿verdad? Siempre trabajar con la columna de salario para saber cuál es el menor salario. La seleccionamos toda. Y vamos con Enter. El menor salario de la persona que trabaja en esta empresa gana $21,304, ¿verdad? Observamos lo rápido que lo trabaja. No importa si es aquellas tablas pequeñas que estamos trabajando o si es una tabla tan grande como esta, ¿verdad? Es importante conocer qué herramienta vamos a utilizar. Igualmente, la fecha registrada con mayor antigüedad. Aquí nos solicita identificar nosotros la fecha con mayor antigüedad. Entonces colocaríamos el igual y vamos a ver si alguien, o vamos a elegirlo al azar, si no, alguien no me ayuda. Vamos a ver si alguien me dice, para la fecha registrada con mayor antigüedad laboral, ¿cuál vamos a utilizar? Si la función mínimo o la función máximo. Vamos a ver. La máxima. Con mayor antigüedad. Sí, sí. Vamos a probar. Vamos a ver qué O la pasa. mínima. Vamos a escribir máximo. Aquí está la máxima y vamos a irnos ahora con la columna de fecha. Vamos a seleccionar todas las fechas con el máximo, ¿verdad? Y observemos que me colocó que la fecha con mayor antigüedad laboral dice que es el 1 de enero de 1993. Y aquí me dice ahora la fecha registrada con menor antigüedad. Entonces ahí ¿Cuál dice usted? min. Vamos a ver. Igual min. Aquí está mi fórmula de mínimo. Y siempre, ¿verdad? Sencillo, solo seleccionar las fechas. Vamos a ir a Enter. Y aquí está, ¿verdad? Pero ¿cómo miran ustedes la fecha registrada con mayor antigüedad y con menor antigüedad? Correspondiente a los resultados que nos dieron. Dice que la de menor antigüedad es del 77. Y con la mayor antigüedad dice que es el 93. ¿Cómo observan esos datos ustedes? Que están a la inversa. Exacto, ¿verdad? Están a la inversa. Exactamente. ¿Por qué? Porque utilizamos de manera a la inversa el mínimo y el máximo. En este caso es diferente al salario, ¿verdad? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, el tema de la mayor antigüedad en fecha, no vamos a colocar el máximo, ¿verdad? Pues nos va a dar la fecha más acá. Y nosotros queremos la más lejana. Entonces vamos a colocar, vamos a hacerlo de 0. Igual, min de mínimo. Vamos con las fechas. Y Enter. Hoy sí observamos que ya me lo da, ¿verdad? Vamos a corroborar el otro. Igual, máximo. Vamos a elegir las fechas, el Enter. Y observemos ahora estos dos valores que hoy sí ya tienen un poco ya más de sentido, ¿verdad? La persona con mayor antigüedad en esta empresa empezó a trabajar el 31 de agosto del 1977. Y la fecha registrada con menor antigüedad, o sea, la última persona que empezó a trabajar, el 1 de enero del 93. Entonces, hay que tener, ¿verdad? No confundirnos. Aquí nos tratan de confundir con el tema de cómo se hace la pregunta, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos en mayor, entonces utilizamos el mínimo, ¿verdad? Para ver la fecha mínima. Y así sucesivamente. Entonces observemos qué fácil es, ¿verdad? Identificar dentro de una tabla. Observemos qué grande es esta tabla, ¿verdad? Por eso les mencioné desde el inicio que lo importante es conocer el procedimiento y cómo usar la fórmula. No tanto basarnos en
en la tabla, ¿verdad? Lo que hacemos aquí lo hicimos allá. Si no hay dudas, consultas, vamos a pasar a otra herramienta que se llama fecha y hora. Bueno, aquí es parte, ¿verdad? De las funciones, ¿verdad? Que nos podemos hacer dentro de Excel. Por ejemplo, aquí nos dan 3 pasos que se nos solicita que nosotros hagamos en esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice fecha de hoy. Entonces solo colocamos nuestra fecha, ¿verdad? O la fecha que es hoy, que es 12 de febrero del 25. Y aquí el cumpleaños, dice su cumpleaños. Hipotéticamente podemos decir que cumplimos el 10 de agosto del 25. Entonces aquí dice que faltan, observemos que dice que faltan, calcula automáticamente días hasta su cumpleaños, 179, ¿verdad? Esto es como una cuestión de que también el Excel lo podemos hacer dentro del Excel, siguiendo estos 3 sencillos pasos, ¿verdad? Eso para ver cuánto falta de una fecha, cuánto falta de una fecha a otra y cómo se hace solamente restando. Introducen la fórmula aquí, esta menos esta, y les va a dar el 179, ¿verdad? La diferencia de la fecha de un mes a otro. O dependiendo qué fechas coloquen ustedes. Vamos a pasar a otra ventana que también es muy importante, a la que denominamos, como ustedes observan en su pantalla, que se llama instrucciones sí. Aquí nos da una pequeña definición para que nosotros vayamos teniendo una idea, ¿verdad?, de qué es cada una de las cosas que estamos viendo. Entonces, si observan aquí, las instrucciones sí permiten realizar comparaciones lógicas entre las condiciones, ¿verdad? Por lo general, una instrucción sí indica que si una condición es verdadera, se realizará una acción. En caso contrario, se realizará otra, ¿verdad? Tal vez en teoría no lo entendamos mucho. Por eso lo vamos a hacer también en la parte práctica, ¿verdad? Siguiendo estos 3 pasos que tenemos acá. Utilizando ya la famosa función sí, ¿verdad? O fórmula sí. El primer paso es el signo de igual. Vamos a llamar, así denominamos, ¿verdad? Vamos a llamar a la función sí. Entonces la escribimos y aquí ya la tenemos, ¿verdad? En azul. Un doble clic. Y aquí, ¿qué vamos a decir? En la sección número 1 se nos indica que si es una manzana lo que está aquí, nos diga que es verdadero. Mientras que si no es una manzana, nos diga que es falso, ¿verdad? Entonces es importante que sigamos la sintaxis. Si nosotros no conocemos la sintaxis, vemos que abajo de la fórmula nos dice el orden en que nosotros vamos a ir escribiendo cada uno de los factores. Entonces en este caso vamos a escribir sí. Por ejemplo, esta casilla donde dice manzana la vamos a seleccionar. Si esta casilla dice manzana, vamos a decirle entonces que es igual. Que si esa casilla es igual. En este caso, siempre que nosotros vayamos a escribir texto dentro de una fórmula, como lo vamos a hacer ahorita, va entre comillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir entre comillas, a ver, manzana. Entonces, hasta ahorita, para que vayamos entendiendo el orden, lo que estoy haciendo es que si esta casilla es igual a manzana, y otro aspecto importante a interpretar, ¿verdad? Observemos que aquí cada vez que vamos a separar un valor, ¿verdad? O una prueba de otra, la hagamos en este caso mediante un punto y una coma. En algunas versiones de Excel solo se hace mediante una coma, pero mediante esta versión que yo tengo se hace con punto y coma. Entonces vamos a separar. Entonces si esa casilla es una manzana, le estoy diciendo que me diga que sea verdadero, ¿verdad? Entre comillas, porque es texto. Y si no, me dice que si no es manzana, que yo diga que es falsa. Entonces vamos a separar con un punto y coma. Abrimos comillas porque voy a escribir texto. Digo que es falso, ¿verdad? Y cierro comillas y cierro también paréntesis.
Entonces observemos un poco la lógica, ¿verdad? Que entendamos qué es lo que estamos poniendo dentro de cada fórmula. Ahora si yo coloco Enter, observemos que me dice que es verdadero, ¿verdad? Me dice que es verdadero porque reconoce que aquí hay una manzana. Pero ¿qué creen que va a pasar con la de abajo que dice que es naranja? ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer que es falso, ¿verdad? Si yo arrastro, entonces vamos a arrastrar o la fórmula hacia abajo y observemos que automáticamente me dice que es falso, ¿verdad? Porque yo, según la teoría, le dije que si me dijera que si era una manzana, me identificara como verdadero y que si no sea una manzana, me lo identificara como falso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay otros ejemplos donde podemos verlo en otros ejemplos prácticos, esa misma, ¿verdad? Observemos aquí esta tabla, ¿verdad? En título azul, que tenemos una columna en la F, personas que sí hablan inglés y personas que no hablan inglés. Entonces vamos a utilizar esa función sí, siempre con igual. Vamos a colocar sí. Seleccionamos y le vamos a decir que si en esta casilla, ¿verdad? Es igual a sí. Observemos cómo lo estamos redactando, ¿verdad? Si esa casilla, el F5, es igual a sí, entonces que me diga que es una persona, por ejemplo, bilingüe. Observemos el orden, ¿verdad? Aquí vamos a colocar punto y coma porque vamos a separar un valor de otro. Y abrimos comillas porque vamos a ingresar texto. Y aquí vamos a decir que si es bilingüe, si es sí, sea bilingüe y si no, vamos a colocar, ¿verdad? Entonces así igualmente, no bilingüe. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Siempre el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Observemos que ya el resultado automático, ¿verdad? Me dice que esta persona es bilingüe porque lógicamente le dije que si era así, que me identificará como bilingüe, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con las otras. Acordémonos de las opciones también de arrastrar, ¿verdad? No necesitamos hacer una por una, sino solo la primera. Aquí solo vamos a dar un doble clic y observemos que automáticamente él me identifica cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, estas dos personas primeras son sí, entonces son bilingües, pero en este caso, por ejemplo, hay una persona que no es bilingüe, hay varias personas, ¿verdad? Observamos aquí. Aquí hay otra persona que no es bilingüe y todas me las identificó mediante esa función. Entonces esa es un poco la lógica de la función sí. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Aquí vamos a ver en esta tabla que tenemos acá que hay género, ¿verdad? Femenino, masculino. Entonces aquí vamos a decirle sí, la llamamos la función. Si esta celda es, ¿verdad? Si esta celda es igual, entonces voy a colocar el igual. Entonces abro comillas, ¿verdad? Porque vamos a ingresar texto. Es igual a F. Separamos con punto y coma. Podemos seguir viendo el orden, ¿verdad? Que vamos viendo en la parte de abajo de la fórmula también. Es igual a F, abro comillas. Entonces que me diga que es femenino. Separo con comillas, con punto y coma, perdón. Y vuelvo a abrir comillas para introducir que si no es, si F es igual a F, va a ser femenino. Si no, va a ser masculino. Y cierro mi paréntesis. Siempre el orden, ¿verdad? La sintaxis es importante que la llevemos. Observemos rápido, ¿verdad? Que aquí ya nos arrojó los resultados.
identificándonos, por ejemplo, estas dos primeras, femeninos porque tiene F, y esta masculino, ¿verdad? Las podemos diferenciar también con herramientas que vimos al inicio, ¿se acuerdan? La de formato condicional, ¿verdad? Entonces en este caso puedo decir reglas para resaltar celdas, texto que contiene, por ejemplo, masculino, el relleno, vamos a ver, aceptar, para diferenciar todos los masculinos de un solo, ¿verdad? Entonces aquí ya observamos los diferentes femenino y masculino, ¿verdad? Esa es un poco la orientación de la función sí, que nosotros podamos comprenderla, ¿verdad? No sé si hasta algún momento tienen alguna duda, consulta. Si no, pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Si no tienen hasta el momento duda, consulta. Pero sí les digo que es importante, ¿verdad? El tema de la sintaxis y el orden, ¿verdad? Si nos equivocamos en un punto y coma, no nos va a arrojar un resultado correcto, nos va a lanzar un error. Vamos a pasar ahora a la siguiente función, que es una función que se llama también buscar B. Buscar B nos permite a nosotros buscar un dato dentro de una tabla, ¿verdad? Sea como sea, en una determinada columna. ¿Me entienden? Aquí, por ejemplo, vemos una breve definición, ¿verdad? También para tener un poco idea, que es una de las funciones más utilizadas en Excel. Y también una de nuestras favoritas, buscar B, le permite buscar un valor en una columna a la izquierda. Después devuelve la información en otra columna a la derecha si encuentra una coincidencia. Siempre veámonos en ejercicios prácticos, ¿verdad? Fáciles, para que no nos confundamos. Por ejemplo, aquí tenemos manzanas, primer paso y el signo de igual, y ahora vamos a buscar B, ¿verdad? Aquí yo tengo la opción que me dice buscar B, la selecciono y me dice qué valor quiero yo buscar. En este caso yo quiero buscar el valor de manzana, entonces selecciono donde dice manzana. Veamos que después me dice que separe con un punto y coma y que ahora elija dónde quiero yo buscar las manzanas, ¿verdad? Entonces lo quiero buscar yo en esta tabla. Entonces selecciono la tabla, coloco punto y coma para separar. Me dice que quiero buscar en manzanas en qué columna. Entonces aquí, por ejemplo, la columna C es la 1, ¿verdad? Esta es la 1. Y donde dice fruta y donde dice importe es la columna 2, ¿verdad? Entonces en este caso quiero que me busque en la columna 2 el dato que es referente a manzana. En ese caso vamos a volver a poner punto y coma y me dice si yo quiero una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Yo quiero una coincidencia exacta y entonces le doy enter. Observemos que con esa fórmula me identificó manzanas en la columna 2 que equivale a 50, ¿verdad? Observemos 50 correspondiente a manzana, ¿verdad? Igualmente, si nosotros vemos en este ejemplo, vamos a repetir lo mismo un poco más rápido. Buscar B. Voy a buscar, por ejemplo, ahora el valor de cerdo. Separo con punto y coma. En esta tabla, separo con punto y coma. Quiero que me lo busque en la columna número 2. Separo con punto y coma. Y le selecciono coincidencia exacta. Y de ahí enter. Entonces observemos que aquí el cerdo equivale a 10. Igualmente aquí el cerdo equivale a 10, ¿verdad? Rápidamente lo podemos ver un ejercicio aparte de esto. Aquí aparte un ejercicio más grande para que entremos en contexto. Aquí tenemos una tabla más grande donde vamos a ver mejor, ¿verdad? La función B. Aquí yo voy a colocar el igual. Aquí voy a querer yo mi respuesta. Voy a elegir buscar B. ¿Qué valor quiero buscar? Quiero buscar el valor
número 5, ¿verdad? Entonces selecciono el 5, si ustedes observan. Separo con punto y coma, elijo toda la tabla donde quiero que me lo busque. Separo con punto y coma. El 5, ¿en qué columna quiero que me lo busque? Quiero que me lo busque en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿en cuál de todas esas? Yo le voy a decir que me lo busque en la 3, 4, 5, en la 6. Entonces aquí coloco en columna número 6. Separo con punto y coma y que me dé una coincidencia exacta. Observemos lo que me arrojó, ¿verdad? Como resultado para que no nos perdamos en cuanto a qué valores nos está arrojando, ¿verdad? Observemos que me lanzó contado. ¿Y por qué contado? Fácil. Porque yo le dije que me buscara el valor 5 que tenemos aquí en la parte sombreada, pero me lo buscara en la columna 6. Entonces aquí ya me lo busca correctamente. Aquí nosotros corroboramos que está correcto, ¿verdad? Esa es la ventaja de nosotros poder utilizar esta herramienta y lo podemos utilizar en cualquiera, ¿verdad? En cualquier tabla. Por ejemplo, podemos cambiar, si yo no quiero el B11, quiero el 9, ya me dice tarjeta. Corroboramos en nuestra tabla por qué tarjeta. Vemos que el número 9, en la columna número 6, que le dije yo que me lo buscara, me dice tarjeta. Entonces así podemos irlo modificando dependiendo de lo que nosotros queremos que nos vaya a buscar la función, ¿verdad? Entonces nos permite hacer eso principalmente, esta función de buscar B. Y hay diferentes aplicabilidades, ¿verdad? Dependiendo cómo la queremos utilizar y todo eso. Pero en esencia eso es. Estamos viendo qué montón de funciones y fórmulas hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que no son tan complejas, ¿verdad? De utilizar en la medida que nosotros conozcamos un poco la lógica y el procedimiento, ¿verdad? El tema de la sintaxis a la hora de nosotros utilizar el Excel. Aquí, si ustedes observan, la siguiente pestaña es una opción de funciones condicionales. O sea, ya aprendimos, ¿verdad?, a sumar, pero también nosotros podemos sumar sí o tomar sí conjunto, ¿verdad? Que son variables o variantes de la función principal, que es solo suma. Ya esta nos permite, ¿verdad?, como ustedes observan aquí la pequeña descripción, para tener un concepto general a lo que nos referimos, ¿verdad? Las funciones condicionales permiten obtener el promedio, contar o obtener el mínimo o el máximo de un intervalo según una condición determinada. Observemos mejor ahora en un ejemplo práctico. Aquí tenemos esta pequeña tabla. Ahora no vamos a utilizar sumar, ¿verdad? Que nos va a sumar todo. Yo en este caso solo quiero que me sume todas las ventas, pero relacionadas con manzanas, ¿verdad? Entonces vamos a darle al igual, vamos a escribir sumar sí. Aquí observemos la que la tenemos, ¿verdad? Vamos a dar un doble clic. Vamos a seleccionar el rango. Una vez seleccionado el rango, vamos a separar con punto y coma. Vamos a seleccionar ahora el criterio, que yo quiero que me busque las manzanas. Separamos con punto y coma y vamos a seleccionar ahora el rango de la suma, para que el Excel interprete dónde me va a buscar, ¿verdad?, las ventas de las manzanas. Una vez eso, ya solo coloco Enter. Y vemos que ahora me sumó 150, que es equivalente a todas las ventas de las manzanas en esta tabla. ¿Y qué pasa si no lo hacemos nosotros una por una? Acordémonos que estas son tablas pequeñas, pues si nosotros tenemos tablas de 1000 datos, no vamos a terminar nunca. Así igualmente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ¿qué vamos a querer? Que nos busque, ¿verdad? Podemos cambiar los criterios. Por ejemplo, en vez de manzana, que me busque naranja. Y vemos que me dice 60.
Nosotros podemos corroborar si es cierto eso. Vamos a... Aquí hay una. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Vamos a ver. Si sumamos 20, 40, 60, está correcto, ¿verdad? No lo hicimos de manera individual, sino que lo hicimos de manera automatizada con la función condicional de sumar sí. Y otra variante, aparte de sumar y sumar sí, hay una que se llama sumar sí conjunto, que ya nos permite sumar no solo una, ¿verdad?, manzana, sino que ya nos permite sumar dos variables en este caso, ¿verdad? Yo quiero sumar las ventas de las naranjas de tipo Florida. Entonces veamos cómo se aplica el signo de igual. Si la función se llama sumar sí conjunto, eso vamos a escribir, ¿verdad? Sumar punto sí conjunto, pero aquí ya me aparece, entonces solo la selecciono. Y aquí solo es cuestión de que sigamos el orden que nos solicita ahí abajito, ¿verdad? Elegir el rango de la suma, separar con punto y coma. Ahora de la fruta, ¿verdad? Porque quiero buscar naranja, entonces voy a seleccionar primero toda la lista de las frutas, separo con punto y coma y ahora me interesa el tema de las naranjas. Entonces selecciono naranja, separo con punto y coma. Vamos a elegir todo el rango del tipo para que Excel me busque ahí. Separo con punto y coma. Y en este caso me dice Florida, ¿verdad? Entonces puedo dar clic donde dice Florida. Y ahora vamos con un Enter. Me dice que solo 20, ¿verdad? Entonces vamos a corroborar en nuestra tabla que naranja Florida solo hubo una suma de 20 o una venta de 20 lempiras. Y es correcto. Ya las otras naranjas, por ejemplo, aquí es diferente este tipo de naranja. Este tipo de otra naranja, la única naranja Florida que hay es esta que vale 20. Así nosotros igualmente podemos perfectamente. Vamos a ver si aquí tenemos un ejercicio donde podamos ejemplarizar, ¿verdad? Esos temas de sumar sí y sumar sí conjunto. Observemos acá, por ejemplo, que se nos solicita la suma de la edad de Carlos en esta tabla. Entonces podríamos utilizar nosotros sumar sí, la que acabamos de ver, igual, sumar sí, seleccionamos la opción, nos vamos al rango, ¿verdad? Separamos con un punto y coma. En este caso queremos buscar la edad de Carlos, seleccionamos Carlos y seleccionamos el rango de las edades, ¿verdad? Aquí me da el resultado, como ustedes observan. La suma de edad de Carlos equivale a 50. Y corroboramos siempre, ¿verdad? Aquí lógicamente hay 1. Y aquí tenemos el segundo. Y aquí tenemos el tercero, ¿verdad? Que suman 50. Entonces vemos que la función es correcta, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo de manera mediante fórmula para que no vayamos identificando una por una, ¿verdad? En una tabla. Acordémonos que estos son ejemplos pequeños. Y aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, donde nosotros podemos ver ya el sumar sí conjunto. En este caso se me pide la venta de floristería al contado. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar sumar sí conjunto. Entonces, ¿qué elijo ahorita? El rango de suma. Entonces elijo los rangos de suma. Separo con punto y coma. Entonces venta floristería al contado. Entonces elijo el rango donde está floristería. Separo con punto y coma. Elijo floristería, que es la que me interesa saber en este caso. Y también los de al contado, ¿verdad? Entonces elijo también los valores aquí de formas de pago. Los elijo todos. Y después separo con punto y coma y solo elijo en el caso el que me interese. En este caso es la forma de pago de contado.
Pues ya lo tengo. Y observemos que ya me aparece el resultado. 84.500 fueron las sumas de ventas de la floristería con forma de pago al contado. Entonces ya podemos sumar todos, podemos sumar con una categoría y podemos sumar también con dos categorías, ¿verdad? Solo es mientras nosotros entendamos un poco el orden y practiquemos, ¿verdad? Es más que todo un poco de práctica y esto es muy útil, ¿verdad? El momento de nosotros trabajar con todos estos temas de, vamos a ver, de tablas. Y esta última, ¿verdad? Que habíamos hablado de esto, son de tipos de errores dentro de Excel, cómo corregirlos y cada nombre, ¿verdad? Acordémonos que indica un tipo de problema. Por ejemplo, uno no va a sumar 10 más una mesa porque me va a lanzar un error. Tenemos que sumar dos valores. Entonces, identificamos también cada uno del error y también las soluciones. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Si no hay dudas o consultas, igual las pueden hacer aquí, las pueden hacer en el grupo de Telegram. Siempre recordarles. Aquí terminaríamos con Excel, con la herramienta de Excel, ya con los temas, ¿verdad? Que tengan que ver relacionados a esto. Y mañana ya entraríamos con otra herramienta del conjunto de Microsoft Office, en la cual vamos a empezar a ver ya temas relacionados con Word, ¿verdad? Ya entrando al mundo de Word. Entonces, no se les olvide en este caso su nombre, ¿verdad? En el chat de la reunión por tema de asistencia y nos quedemos acá. Entonces nos vemos hasta mañana. Les deseo un feliz día. Saludos. Saludos, Ricky, igual. Nos Bye, vemos. feliz día. Nos vemos. Gracias, igual.